Una de las cosas que vamos a hacer antes de comenzar nuestra serie en Jonás, me gustaría, en vez de pensar que estamos haciendo Jonás, deberíamos comenzar en el libro de Jonás, pero me gustaría por un instante que comencemos en el libro de Segunda de Reyes, del capítulo 14, del verso 23 al 29, para tener más o menos una idea de lo que vamos a tratar. Esto es lo que Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23 dice. Amasías, hijo de Jonás, tenía 15 años de reinar sobre Judá, cuando Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 41 años en Samaria, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amittai, el profeta de Gat-Jefer. Jeroboam restauró los límites de Israel y desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba. Y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción y que no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Además, el Señor no había determinado borrar de este mundo el nombre de Israel, por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todas sus obras y hazañas, todas las batallas que libró y cómo restituyó Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, al dominio de Israel, todo eso se halla registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam se reunió con sus antepasados, los reyes de Israel, en su lugar reinó su hijo Zacarías. Esta sección que acabo de leer es muy importante porque nos presenta con una serie de acontecimientos históricos que se relacionan en gran manera con el libro de Jonás. Recordemos dónde ha estado Jonás hasta este momento. Él ha estado en Israel, que es denominado el Reino del Norte, hablando la palabra de Dios, envuelto en muchas de las cosas muy positivas que estaban pasando en Israel. Entonces tengamos esta idea cuando comenzamos a leer el libro de Jonás y podemos tener esta idea grande. Pero ahora me gustaría que comencemos a dar lectura del libro de... Comencemos al libro de Jonás. Capítulo 1 del libro de Jonás dice así. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y allí halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora por qué ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se había embravecido más y más, Jonás le respondió: pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más.
Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes padecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haz lo que mejor te parezca. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó, y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor, y le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron votos, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Uno de los grandes temas de este libro de Jonás trata mucho acerca del carácter de Dios. ¿Es Dios un Dios bueno? ¿Podemos en verdad confiar en Dios? Nosotros vamos a ser recordados a lo largo de estudiar este pasaje acerca del carácter amoroso de Dios. El Rey lleno de amor, quien es nuestro pastor. Pero, por un instante, levanta la mano si nunca has oído esta historia. Estoy seguro que casi todos lo han oído, y que es el primero, y estoy seguro que lo primero que se relaciona en esa historia, si les pregunto, en su mente ustedes van a decir Jonás y la ballena, desde luego, ¿no? O gran pez, como dice la palabra. Todos sabemos que el nombre de Jonás es asociado con un pez gigantesco, popularmente llamado ballena. Esta historia es una historia popularmente conocida. Para aquellos de nosotros que tal vez conocemos algo más acerca de la Biblia, esta historia es mucho más familiar. Puede ser un profeta renegón, quien no le gusta a los extranjeros, a quien el Señor le manda a predicar a unos extranjeros, y quien decide no ir a predicar a estos extranjeros, decide ir al mar en vez de ellos. Y se aparece una gran tormenta y es arrojado al mar, y luego rescatado por un gran pez. Y luego este gran pez lo vomita, y nuevamente es enviado a predicar a los extranjeros. Y esta vez, si lo hace, va y predica a esos extranjeros. Y los extranjeros escuchan su mensaje. Y él se torna muy, pero muy infeliz por ello. Pero, ¿cuál es el mensaje con el que nos encontramos? Con el que nos quedamos aquí generalmente. Un mal hombre, no seamos como él. Una historia aparentemente simple ante los ojos de todos. ¿Qué hay de más por descubrir en esto? Déjame decirte que para mí esto parece uno de los libros más perplejos dentro de la Biblia. Realmente muy difícil de entender. Y es un libro muy necesario de aprender para nosotros. Incluso aquellos a quienes la historia nos parece ser muy familiar. Déjame mostrarte cuán inusual este pequeño libro es. 3 cosas tengo para decir en este instante. Lo primero, las palabras de Jonás son muy pocas en este libro. Este es un libro profético, pero casi no se ve mucho de las palabras de Jonás. Comparemos con el libro que se viene después, que es Miqueas. Miren lo que Miqueas dice en el capítulo 1. La palabra del Señor vino a Miqueas de Moreset durante el reinado de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto es lo que Miqueas vio acerca de Samaria y de Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, presta atención, tierra con todos sus habitantes, que desde su santo templo nuestro Dios y el Señor sea testigo contra ustedes. Y el libro continúa y continúa y continúa. Cada una de las palabras que vienen después es obra del mensaje del profeta. Y el libro completo lo es. Pero, ¿cuál es el mensaje de Jonás? Bueno, el mensaje de Jonás es... y en verdad tenemos que buscar duro en esto. Está en el capítulo 3, verso 4. ¿Cuál es el resumen? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y en verdad, eso es todo su mensaje. ¿Qué tipo de mensaje es eso? En contraste con el resto de profetas, el mensaje de Jonás es muy poco para un libro profético. Lo segundo, los motivos o las intenciones de Jonás no son tan claras que digamos para nosotros. De alguna forma, este libro se trata más acerca del profeta mismo. En contraste con la mayoría de los libros proféticos, la historia trata acerca de él
y su falta de disposición de hacer lo que Dios le dice que haga. Sin embargo, en una manera diferente, la personalidad de Jonás parece muy fuera de foco en ese espacio, pero tiene muy poca profundidad. Déjame darte un ejemplo. Mira los versos 2 y 3 del capítulo 1. Mira lo que dice. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope. Allá halló una nave que venía de Tarsis. Entonces pagó su pasaje para alertarse de la presencia del Señor. Subió a bordo, dispuesto a irse a Tarsis. No sabemos mucho de sus intenciones. Solamente sabemos que esto fue lo que hizo. 3. Jonás se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor. Se nos dice lo que él hizo, pero no se nos dice por qué. No se nos dice lo que pensó, no se nos dice lo que sintió. Tenemos que esperar hasta el final, al capítulo 4, para obtener algún tipo de explicación acerca de lo que estaba pasando por la cabeza de Jonás en aquel tiempo. Mira el capítulo 4, verso 2, donde tenemos una explicación de lo que pasó. Verso 2 dice así: Así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. He aquí donde comenzamos a tener una explicación, pero nada ha sido dicho a nosotros hasta este momento del por qué Jonás se dirige en esa dirección distinta en vez de hacer lo que Dios le dijo. ¿No les parece esto algo muy extraño? Dado que la historia tiende a girar en torno a él, sus motivos o sus intenciones no son tan claros como uno puede esperar. Lo que sí sabemos sobre el final del libro es que él está inmensamente enojado. Lo vemos eso en el capítulo 4, verso 1. Déjame decirles que estar invadido de un inmenso enojo ante Dios no es una característica de los profetas de la Biblia. Jonás es uno de los hombres más iracundos de la Biblia. Y muchas veces puede ser muy tentador para nosotros, al leer este libro, pensar que este es un libro acerca de cómo lidiar con gente iracunda, hombres gruñones en particular. Y estoy seguro que eso sería de mucho uso, ¿verdad? Hay muchos hombres gruñones en el mundo, ¿o no? Tal vez usted de pronto sea uno de ellos. O de pronto está casado con uno de esos hombres gruñones. Pero cuando llegamos al capítulo 4, donde la ira de Jonás se desata más, es precisamente muy difícil descifrar por qué está enojado. El pasaje no dice mucho acerca de eso. Es muy difícil descifrar lo que está pasando en la cabeza de Jonás. Entonces podemos decir que hay mucho más que está sucediendo en este pasaje que solo verlo como un libro acerca de cómo Dios trata con hombres gruñones. Con eso en mente, tratemos de figurar en dónde de esta historia encaja en la historia de la Biblia, porque eso es importante. Así que vayamos por un instante a Segunda de Reyes capítulo 14. Estamos en el reinado de Jeroboam II. Tal vez no un hombre fácil de recordar para muchos, pero uno muy importante en la historia de los reyes de Israel. Estamos en el siglo 8 a.C., que es más o menos en mediados del siglo. Estamos en medio de un reino dividido. El reino de Israel, alguna vez unido bajo el reinado de David, casi como 250 años antes, ahora está dividido en dos partes. El norte, que se llama Israel, y el sur, que se llama Judá. Estos han estado en guerra el uno el otro y también con naciones vecinas han estado en guerra. Israel, el reino del norte, con mayor territorio, tiene como rey a Jeroboam II, cuya capital es Samaria. Por un instante hablemos acerca del rey Jeroboam. Él era un rey muy exitoso, pero la Biblia dice que era muy malo también. Exitoso política y militarmente, de acuerdo al capítulo 14, verso 25. Mire lo que
lo que el 14:25 dice acerca del rey Jeroboam. 14:25, esto es lo que dice. Conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel pronunció por medio de su siervo Jonás de Amittai, el profeta de Gad, Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba. Él es muy bueno en batalla. Su reino es exitoso política y militarmente. Su reino está caracterizado por una relativa calma y prosperidad para su pueblo. Esto fue en algún modo uno de los puntos más altos en la vida del reino del norte. Asiria, uno de sus más audaces enemigos, está apareciendo en el este. Las cosas no están yendo del todo bien por ahí. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 24 acerca de Jeroboam II. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Aquí Jeroboam II es calificado como alguien malo en relación a su relación con Dios. Y su legado espiritual, eso tal vez nos alerta bajo el hecho de que las cosas pueden lucir muy buenas en el exterior y exitosas en la superficie, pero pueden ser profundamente tenebrosas en el interior. En ese escenario, Jonás ha tenido un rol importante. Él ha sido el profeta en medio de la prosperidad de Israel. Lo encontramos aquí en el verso 25. Jonás es un profeta en la corte del rey Jeroboam. Él es el arquitecto espiritual de las cosas buenas que han sucedido en Israel durante el reinado de Jeroboam. Distinto a Amós y Josías, contemporáneo de Jonás, Jonás está dentro de la corte, de algún modo ayudando a construir el trabajo de Jeroboam, ayudándolo a tener éxito. Y eso fue un mandato de Dios, al cual él no estaba siendo desobediente. Entonces tengamos eso en nuestras mentes. Y ahora regresemos al libro de Jonás. Él ha venido al menos de un lugar donde experimentaba el éxito allá en Israel. Y no sabemos mucho más acerca de su trabajo en Israel. Si fue bueno, difícil, complicado, solo sabemos que fue usado por Dios y sabemos que de algún modo le estaba yendo bien nacionalmente a Israel. Aunque sí, vemos que en el verso 26, que en lo más profundo, como dice el verso 26, nacionalmente no estaba yendo del todo bien. Los cambios aparentemente son superficiales y por ello los beneficios son temporales. Versículo 26 dice: y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción y que no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Entonces, tener esto en mente acerca de 2 Reyes capítulo 14 nos va a ayudar bastante a entender esto, porque es desde esta situación que Dios le dice a Jonás en el capítulo 1: ve a Nínive, ve para Nínive. Para Jonás esto es un mandamiento que es insoportable de cumplir. Él sencillamente no puede contemplar hacer esto. ¿Por qué insoportable? Las razones, como les dije antes, no nos los dicen sino hasta llegar al capítulo 4. Jonás aparentemente preferiría estar muerto que ir a Nínive. Es así de malo para él. Hipotéticamente hablando, creo que hay 3 razones acerca del por qué eso podría pasar o podría ser así. Eso es un podría nuevamente. Uno podría ser por lo que estos mandatos significan para Siria. Podría ser porque Jonás no quiere que la gente de Nínive tenga la posibilidad de evadir la destrucción, debido a que él los odia demasiado al punto de preferir la muerte. Podría ser también por lo que el mandato significaría para Israel,
Tal vez él ve estas instrucciones acerca de ir y predicar en este pueblo de aquel lugar como el significado de algún tipo de pérdida de la gente allá en Israel. Y él preferiría la muerte en vez que ayudar en ello. O también podría ser por lo que el mandato significaría para él. Tal vez él ve esas instrucciones como algo que atañe cierto tipo de pérdida. Para él, imagino que debes darle mucho miedo el ir a Nínive y reprenderlos y llamarlos de sus malos caminos, porque su maldad es tan grande y de cualquier forma él preferiría morir que ir a ese lugar donde hay gente tan terrible como los de Nínive. Entonces él prefiere cambiar de rumbo y se dirige a una trayectoria completamente diferente. Jonás sabe que él no puede evitar a Dios. Él sabe eso. Si no, mire lo que dice el capítulo 1, verso 9. Mire su análisis acerca de quién Dios es. Capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice. Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él sabe eso. Lo que él trata de hacer es huir. Y entonces, al conocer quién es Dios, él sabe que no puede evitar a Dios, no puede evadirse de Dios. Entonces, lo que él trata de hacer en vez es evadirse, huir del rol en relación a traer la palabra de Dios. Varias veces en este capítulo que leemos que él huyó de la presencia del Señor o del Señor, y esta pequeña frase, delante de la presencia del Señor, siempre aparece. Y siempre esa frase va relacionada con un profeta. El profeta se mantiene delante de la presencia del Señor y recibe el mensaje y viene y se lo comunica a su pueblo. Pero Jonás no quiere tener nada de eso. Él no quiere tener más ese tipo de trabajo y decide irse por el resto de este capítulo. Jonás es relativamente no tan importante. Solamente aparece al principio y luego el capítulo envuelve a dos personajes más principales que él. Y cada uno de ellos enfatiza el hecho de que este libro no es tanto acerca de Jonás, como podemos pensar, sino es más acerca de Dios. Déjame hablarte de esos dos personajes que aparecen en este libro. Ambos personajes uno son los marineros y otro el mar. A decir verdad, tal vez no hayas considerado al mar como un personaje principal en nuestra historia, pero veamos por un momento cómo el mar es un personaje en este libro. Al primer punto lo voy a llamar el mar, y esto va a mostrar, en contraste con el verdadero Dios, es maravillosamente poderoso. En la Biblia el mar, y muchas veces el mar conteniendo grandes monstruos dentro del mar, es una imagen de un caos en contra de Dios o anti Dios. Y esto lo podemos ver casi en todo el capítulo. Por ejemplo, si ves el versículo 24, vemos que el versículo 4, se menciona dos veces. En el versículo 5 se nos dice mucho acerca del mar, capítulo 1. En el versículo 9 se nos dice que Dios creó la tierra y creó el mar. Versículo 11 nuevamente encontramos al mar. Versículo 12, otra vez el mar. Versículo 13, el mar sigue embraveciéndose. Versículo 15, y Jonás es lanzado al mar. Y este finalmente cesa. Entonces el mar es un personaje central en esa historia. Hace cosas y le suceden cosas. Esto es muy diferente para nosotros, porque generalmente en nuestra cultura, para nosotros el mar es un lugar donde vamos a broncearnos, a disfrutar de la playa, tener un buen día divertido. Pero en la Biblia, generalmente, el mar es una imagen cargada con negatividad. Si no, recordemos lo que pasaba en Génesis 1. Al comienzo del capítulo había oscuridad, caos, la tierra estaba desordenada, llena de aguas. Y en ese caos Dios declaró, con voz creadora, le ordenó que existiese la luz. Y Dios habló repetidamente dentro de este caos, rodeado de aguas, y comenzó a crear y establecer el orden de la creación. Desde aquel momento en adelante, en la Biblia, el mar
algo bueno que Dios ha creado, es en cierto sentido asociado con una imagen cargada de esas ideas negativas. Especialmente cuando leemos un libro profético o los libros proféticos en la Biblia. O, por ejemplo, el libro de Job. El mar muchas veces contiene un gran monstruo terrorífico. Es generalmente una imagen de hostilidad delante de Dios, una imagen de algo que se opone a Dios, un enemigo de Dios y de su gente, sinónimo de caos y muerte y tempestad. Y lo controla con su voz, es Dios quien lo controla con su voz, quien extermina al monstruo con su poder formidable, y Él es capaz de controlar el mar, pero aún así es una imagen hostil. El mar es una imagen cargada para la audiencia hebrea que significa caos. Un judío de aquel tiempo relacionaba al mar con caos, con desorden, con algo que tiene que ver con la decreación, algo que se contradice a la creación. Y el profeta Jonás, el que habla en el nombre de Dios, decide ir hacia el mar, en vez de ir hacia hablar la palabra de Dios como él encomendó. Esta es una acción con actitud. Mira el versículo 3, lo que dice el verso 3. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor, y descendió a Job y halló una nave que partía a Tarsis. Entonces pagó su pasaje para alejarse de la presencia del Señor. Subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Él decide ir a Tarsis. Tarsis probablemente no es el nombre de una ciudad específica. Es probablemente un nombre muy genérico. Es como decir aquel lugar en medio del mar al que los botes llegan, o más común en su lenguaje decimos al perejil. Es usado para un conjunto de lugares con predominancia marítima en la Biblia. Un traductor moderno traduce de esta forma: Jonás se levantó y decidió ir con rumbo al mar, lejos de Jehová. Esta es una respuesta llena de cierta aptitud. Tan grande es su antipatía para el plan que Dios ha preparado para él, que él decide en una trayectoria completamente diferente irse rumbo al caos, desorden y hasta la muerte, en vez de seguir este ministerio de compartir la palabra de vida dada por el Señor. Y eso es lo que él escoge. Y ahí es donde se encuentra en el verso 15, perdido en las profundidades del mar, incapaz de escapar el destino final de su elección. Y como el capítulo 2 lo hace claro, él es salvado de la muerte. Jonás se dirige hacia el caos y la muerte en vez de hacer lo que Dios le mandó. Pero en el capítulo 1, aunque el mar es un personaje negativo, vemos que Dios lo gobierna. Dios gobierna el mar e inclusive al gran pez. De hecho, todo lo que sucede en el capítulo 1 nos señala que el mar está en completo control de parte del Señor. Versículo 4, él dice que Dios levanta un gran viento. Versículo 9 se nos dice que es Dios el que creó la tierra y el cielo. El versículo 12 dice que es por mi culpa que esta tempestad ha venido. Versículo 15, inclusive el gran pez que está en el mar es a quien Dios ordena y es quien obedece a Dios para que se trague a Jonás, en versículo 17. Dios está en completo control en todo, inclusive de aquellas cosas en la creación que están cargadas de una imagen negativa como el mar. Aparentemente en contra de Dios, pero Dios lo controla. Por un lado vemos el mar, pero por otro lado vemos a Dios, quien es el que controla todas estas cosas. Y a decir verdad, mi querido hermano, a veces me pregunto si nosotros creemos en esto. Es muy fácil ante los problemas completamente ignorar esto. Muchas veces las cosas que se oponen a Dios son las que parecen estar en control de este mundo. Desastres naturales, desastres mundiales, la maldad humana, la tiranía de gobernantes, la enfermedad, la muerte. Nada de esto son cosas positivas, pero a menudo parecen que ellas están en control de todo. Pero el verdadero Dios,
es recontrapoderoso y reina incluso sobre todas ellas, aun cuando parece que ellas están en control. Si alguna vez te sientes abrumado por alguna de ellas, no desesperes y recuerda que nuestro Dios está en completo control de ellas. Aunque tal vez no lo puedas ver de donde estás parado, Él está en control. Dios es mucho, pero mucho más grande y misericordioso de lo que su gente puede imaginar. Lo difícil de entender es que Él muchas veces hace cosas que muchas veces nos resulta difícil entender. Y requiere que su pueblo, tan pequeño como nosotros somos y pecaminosos como lo somos, las aceptemos y actuemos en obediencia. Que aunque ellas luzcan difíciles de entender en el presente, en un futuro se verán claramente. Hay algo que en este libro vemos claramente, es que este profeta está completamente furioso a lo que Dios ha hecho, al punto de que ya no quiere tener nada que ver con lo que Dios está haciendo. Tanto que prefiere dar la espalda a todo lo que le ha estado haciendo hasta el momento y abrazar el reino del caos, desorden y el desastre. A menos que aceptemos el hecho de que en esta vida suceden cosas que Dios permite que pasen, las cuales nosotros absolutamente no entendemos y posiblemente odiamos, vamos a menospreciar a este libro y menospreciar a aquellos que lidian también con dificultades. Sería muy fácil ver a este libro y pensar que Jonás, aquel varón desobediente, renegón, mal siervo de Dios, racista, que se creía superior a los demás, santurrón, y decir, y en cierta manera dejarlo de lado. Es muy fácil mirarle por debajo y pensar que nosotros nunca podríamos caer en ellos. Muchas veces nosotros pensamos que vivimos en un mundo en el cual lo bueno siempre va a perseguir al pueblo de Dios. O pensamos que Dios solo va a permitir que nos pasen cosas buenas. Y realmente pensar eso es tener un falso contacto con la realidad. Así como nos es fácil el mirar mal a Jonás, muchas veces es fácil mirar mal a creyentes que están muy enojados con Dios por cosas que les pasaron. Cosas que le pasaron a ellos. Jonás es incapaz de ver que Dios está en lo correcto al pedir esta acción de él. Ahora estoy seguro que este libro se escribió porque al final Jonás fue capaz de ver lo bueno en ello, puesto que eso parece ser una historia contada por Jonás mismo. Si no, ¿para qué tuviéramos esa historia en la Biblia? No tuviera sentido. Esta es una historia contada por él y hasta en contra de él. Y que imagino que en algún momento en el futuro él ha entendido y cambió su mente y su mentalidad. Por eso ahora le escribe. Pero en el capítulo 1 él aún está muy pero muy lejos de entenderlo. Sin embargo, nosotros lectores en el capítulo 1 se nos recuerda que aunque Jonás está en una profunda ira acerca de lo que Dios está haciendo, Dios es completamente poderoso sobre todas las fuerzas del caos y de la maldad. Y está en completo control. Y es visto aquí en gran manera en este personaje, el capítulo 1. El segundo personaje que vamos a ver es los marineros. Y podemos decir, los marineros en contraste con el verdadero Dios, quien es maravillosamente misericordioso. Los marineros son los principales personajes humanos del capítulo 1. No es Jonás. Mientras que Jonás escoge alejarse de Dios rumbo al mar, hacia el caos y la muerte, los marineros se acercan cerca y más cerca a la vida. Y la historia ocurre dentro de 3 episodios de temor en parte de los marineros. 3 veces se nos dice que están muy temerosos. Y cada vez que su temor es como resultado de conocer algo acerca del verdadero Dios. Y cada vez ellos logran progreso en relación hacia conocer el verdadero Dios. Veamos la primera vez. Miren lo que dice el versículo 5. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios.
Ellos temen la tormenta. Temerosos de la tormenta comienzan a clamar a su Dios. Y comienzan a arrojar al mar cosas extras que traían peso. Dios es quien levanta la tormenta. Dios es quien ordena que la tormenta se dé. Y los marineros se quedan temerosos. Hacen todas las cosas que normalmente uno hace en situaciones como esta. Incluso oran. Solo en este tiempo para nosotros orar es algo difícil, pero en aquel tiempo era muy normal. Cuando una situación estaba difícil oraban. Solo nosotros en este tiempo orar nos parece extraño. Después también vemos que toman acción. Deciden quitar todo lo que tenían de exceso de peso. Comienzan a arrojar el peso. Pero también se dan cuenta que hay algo extraño en el poco interés de Jonás y la apatía de Jonás, y eso les parece ridículo, a tal punto que en el versículo 6, el capitán le manda a Jonás a clamar a su Dios. Tan grande es la tormenta que ellos piensan que algo de más debe estar pasando. Versículo 7 se comienzan a decir: los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. ¿Por qué pasa esto?, se preguntan. Obviamente esta es una tormenta inusual. Entonces primero ellos tienen miedo a la tormenta y comienzan a clamar a su propio Dios. Después vemos el segundo temor que ellos tienen. El segundo episodio de temor es acerca de Dios. Los marineros tienen el temor de Jonás. Miren lo que dice el verso 9 y 10. Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Ellos conocían poco sobre Dios, pero saben que huir de Él no era una buena idea. Y lo increíble es que de lo poco que conocen sobre Dios, aún así ellos son más compasivos que Jonás, el siervo de Jehová. Ellos quieren proteger a aquel que les está causando este desastre, en contraste con Jonás, quien no muestra ninguna compasión con Nínive. Versículo 12 dice: Jonás le respondió: pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres, dice el versículo 13, se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía. Entonces clamaron en el versículo 14 y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes padecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar su sangre inocente, pues te rogamos que hagas lo que mejor te parezca, Señor. En el versículo 14 ellos claman al Señor. Claman a Jehová. Ya no, en el versículo 5 comienzan a invocar a su Dios, pero en el versículo 14, cuando conocen quién es Dios, que Dios está detrás de esto, comienzan a clamar a Jehová. Ya no invocan a su propio Dios, pero invocan a Jehová, el Dios de Jonás. Claman a Él sabiendo que Él ha hecho esto y Él tiene el poder para librarnos. El tercer episodio de temor es cuando ellos temen, cuando la tormenta cesa y ellos temen que la tormenta cesó. Versículo 15. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Versículo 16. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Ellos temen cuando la tormenta cesa y temen a Jehová grandemente. Podemos ver la trayectoria. Jonás es quien conoce a Jehová, pero está huyendo de su palabra, una palabra que Dios había hablado compasivamente.
Pero la verdad es que no se puede huir de la palabra de Dios. Y este Jonás, falto de compasión y de deseo de obedecer, sin cuidado, sin interés, aquel predicador que no quiere predicar el mensaje, es usado por Dios para hablar a los marineros en una forma tan formidable que ellos terminan haciendo lo que él no hace, porque él realmente no teme a Dios. Jonás realmente no teme a Dios como él dice temer, pero ellos sí. Él no está dispuesto a servir a Dios, pero al final de este capítulo, ellos, los marineros, están haciendo el voto para temer a Dios. Jonás, cada vez que va apareciendo en este pasaje, se va alejando más de Dios. Y los marineros, cada vez que van conociendo algo más acerca de Dios, del Dios al que Jonás sirve, van creyendo y temiendo más en él. Entonces, este capítulo es acerca de la palabra de Dios y su inexorable e imparable progreso. Dios quiere que los paganos le conozcan. E incluso un profeta enojado y desobediente no va a poder parar eso. Pero ¿qué podemos aprender de un capítulo así, tan complejo como les dijimos? Este capítulo es interesante, es dinámico, mucho por ver, pero ¿qué más podemos aprender? ¿Qué hace este pasaje en la Biblia? ¿Para qué nos sirve? Algunas cosas por decir entonces. Algunas veces el pueblo de Dios detesta lo que Dios hace. Y esta es una realidad que necesitamos enfrentar. Este no es un mundo simple en el cual los buenos propósitos de Dios son siempre fáciles de discernir o fáciles de gustar cuando sabemos lo que son. Algunas veces el pueblo de Dios detesta que Dios extienda su gracia y misericordia con otros. Detesta que se haga conocido. Tal vez la forma como lo hace, o tal vez a la gente que Él está usando. O incluso la gente por quien Él está siendo conocido, o a quien Él está siendo conocido. Desde luego, eso no es bueno, pero es una realidad. Y antes de que pensemos en condenación acerca de Jonás, o de alguien más que también se encuentre enojado acerca de lo que Dios está haciendo, veremos al final del libro cuán pacientemente Dios mismo es y ha sido con este furioso profeta, que no quiere hacer lo que él dice. Dios es muy paciente con Jonás. Una vez más, la Biblia es muy realista acerca de lo que los seres humanos somos, y de cómo Dios y cómo las cosas realmente son, no tan simples. Si tal vez eres uno de los que está batallando con estar enojados por algo de lo que Dios está haciendo, cuán bueno es saber que este libro está aquí en la Biblia y que la Biblia reconoce ese tipo de realidad. Algunas veces el pueblo de Dios odia lo que Dios está haciendo, y Dios está siendo remarcadamente paciente con ellos, como en el caso de Jonás. 2. El verdadero Dios es realmente maravilloso y poderoso, y maravillosamente misericordioso. El poder y la misericordia de Dios son demostrados abundantemente en esta muestra pequeña, en este capítulo. Eso nos hace ver la historia completa. Es una historia en particular, con lugar en particular y en tiempo en particular, escrita para una audiencia en particular. Israel, un pueblo traído a la existencia para conocer a Dios y hacerlo conocido a las naciones. Para eso es lo que ellos están ahí. Pero en este tiempo de la historia de la nación, aquella tarea estaba fracasando. Aquella nación en la cual Jonás servía había cesado de conocer a Dios. Israel, la nación más favorecida, no ha sido caracterizada en aquel tiempo por obediencia transparente a los mandatos de Dios. Israel no ha conocido a Dios o está haciéndolo conocido. Y Jonás, quien sirve a Dios en Israel, comparte muchas malas características propias de su nación Israel. Iracundo, egoísta, centrado en sí mismo, preocupado por sí mismo,
no interesado que el Dios creador de la tierra y del mar gobierne y señoree sobre su propia creación, como Él decida. Tal como Israel, Jonás es una creación en ese momento, no dispuesto a hacer lo que su creador le creó para hacer. Qué tan bueno es saber que el interés de Dios no se circunscribe solo a Israel o Jonás y sus desobediencias, sino que Él le interesa todo el universo y no ha abandonado su plan de rescatar a su creación y rescatar el orden para lo que fue creado. De hecho, tal y como sabemos, envió a su Hijo, alguien que vino compartiendo su amor por nosotros. El verdadero Dios es maravillosamente poderoso y maravillosamente misericordioso con toda la creación, y ello no ha cambiado ni va a cambiar. Esto es solamente la introducción del capítulo 1. Luego veremos qué podemos aprender acerca del capítulo 2 y cómo se relacionan entre ambos.